Hola, ¿qué tal a todos? En este vídeo vamos a ayudarles a enfrentar un tipo o algún número de ecuaciones diferenciales que no son la diferencial exacta de alguna función, es decir, no son exactas, pero que a través de algunos factores de integrantes se pueden convertir en exactas. Para destacar, quiero decirles que no existe un método general estándar que nos permita encontrar factores integrantes a todo ese tipo de ecuaciones, que existen fórmulas o métodos estándar en los casos en que los factores integrantes son funciones o solo de X o solo de Y. Vamos a ver entonces inmediatamente cómo funciona en este caso. Suponga entonces que tenemos una ecuación diferencial de la forma P de XY de X más R de XY de Y igual a 0. Hemos supuesto entonces que esta ecuación diferencial no es la diferencial exacta de alguna función, es decir, no es exacta. ¿Cómo entonces volverla exacta y poder resolverla según habíamos visto anteriormente en clase? Pues existen dos fórmulas estándares que son las siguientes. Ahí están en pantalla. 1 sobre R, factor de P sub Y menos R de X igual a F de X. Y 1 sobre P, factor de R sub X menos P sub Y igual a G de Y. ¿Qué significan estos términos dentro de estas ecuaciones? La R no es otra cosa que la función R que nos da la ecuación diferencial. Y los términos que están dentro de los paréntesis son las derivadas parciales de P con respecto a Y y de la función R con respecto a X. Entonces, lo que nos están diciendo estos dos métodos estándares es lo siguiente. Cuando este producto de estos dos factores resulta ser una función de X, entonces eso garantiza la existencia de un factor de integración que se puede determinar a través de la siguiente expresión. Rho de X igual a Euler a la integral de f de X de X. Y cuando es el caso, sí, el otro caso, el caso alterno, entonces el factor de integración en términos de Y lo obtendremos a través de la expresión Rho de Y igual a Euler a la integral de G de Y. Pero esto lo vemos más claramente a través de un ejercicio. Entonces, para ello hemos preparado el siguiente ejemplo. Tratemos entonces de resolver la ecuación diferencial encontrando un factor de integración adecuada. La ecuación diferencial es paréntesis 4x cuadrado más 3 coseno de Y, paréntesis de X, menos paréntesis X seno de Y, paréntesis de Y, igual a 0. Lo primero entonces es mirar si cumple con el criterio de exactitud, es decir, si las derivadas parciales de la función P y de la función R coinciden o son iguales. Entonces la función P es esta función que acompaña al diferencial de X, es decir, 4x cuadrado más coseno de Y. Si derivamos parcialmente con respecto a Y, es decir, dejamos fijo a los términos de X y ponemos a variar a Y, la derivada parcial entonces es menos 3 seno de Y. La función R, entonces la función R de XY está dada por menos X seno de Y. Y su derivada parcial con respecto a X no es otra cosa que dejar fijo todo lo que tiene que ver con Y y derivamos con respecto a X. Es decir, entonces aquí la derivada de X es 1 y con ello obtenemos que la derivada parcial de la función R con respecto a X es menos seno de Y. Como podemos observar, las derivadas parciales que acabamos de obtener son distintas, es decir, no satisface el criterio de exactitud. O de otra manera, la ecuación diferencial que se nos dio
no es la diferencial exacta de alguna función f. Entonces procedemos atendiendo a las dos fórmulas anteriores. Para la escogencia de una de ellas tenemos que mirar, por ejemplo, que las diferenciales, las parciales con respecto a y son solo términos de y, cuyas diferencias entonces no va a garantizar solo un término de y. Por tanto, el cociente nos debe garantizar que la función debe ser o debe estar en términos de una sola función. Si escogiéramos la otra alternativa, veamos entonces que la diferencia aquí solamente iba a ser en el signo, pero al cambiar la función r por la función p, observamos inmediatamente entonces que aquí tenemos dos términos y que sería imposible deshacernos de las dos variables. Por tal razón escogimos entonces esta expresión. Reemplazando entonces en esa expresión, vemos que dentro del paréntesis tenemos la diferencia de las parciales. Operándolas nos da entonces menos 2 seno de x. Acuérdense que menos, entonces aquí tendríamos menos por menos daría más. Tendríamos menos 3 seno de x más seno, menos 3 seno de y, perdón, más seno de y sería menos 2 seno de y por el factor. Vemos inmediatamente entonces que podemos operarlas, son inversas, entonces podemos cancelar lo mismo que los signos, por lo que obtendríamos que la función f de x sería entonces 2 sobre x, garantizando entonces un factor de integración en términos de x que obtenemos a través de la expresión ρ de x igual a Euler a la integral de 2 sobre x de x. Claramente entonces esa integral es 2 logaritmo de x, entonces Euler a la 2 logaritmo de x, tendríamos que el cociente, el coeficiente 2 o factor 2, podríamos colocarlo por una propiedad de los logaritmos como exponente, y dado a que Euler es la base del logaritmo neperiano, tendríamos entonces que eso es x al cuadrado. Tenemos entonces ya el factor integrante. Obtenido el factor integrante, el paso siguiente entonces es multiplicar la ecuación que se nos da por ese factor integrante para obtener una nueva ecuación diferencial. En este caso tendríamos la ecuación multiplicada y para obtener una nueva ecuación diferencial, 4x a la 4 más 3x al cuadrado coseno de y de x menos paréntesis x a la 3 seno de y paréntesis de y igual a 0. Tenemos entonces aquí unas nuevas funciones a las cuales le hemos colocado unos subíndices, el número 1 para diferenciar de las ecuaciones, de las funciones en la ecuación original. Aplicamos de nuevo el criterio de exactitud en este caso y tendríamos la derivada parcial de P1 con respecto a y, sería entonces menos 3 seno de y, y la derivada parcial de R1 con respecto a x sería menos 3x cuadrado seno de y. Observamos entonces que la ecuación que obtuvimos es una ecuación exacta. Hasta aquí entonces es lo nuevo. De aquí en adelante ya lo habíamos trabajado en clase anterior. Existen dos caminos para encontrar la función f. Uno de ellos es comenzar a partir de la función p, sub 1, entonces en este caso tendríamos la función f como la integral de la función p sub 1 con respecto a x, y el segundo camino sería entonces obtener a la función f a partir de la integración de la función r sub 1 con respecto a y. Escojamos entonces el primer camino. Integremos a la función p sub 1 con respecto a x. Entonces tendríamos que la función f de xy sería igual a la integral de 4x a la 4 más 3x al cuadrado coseno de y de x, cuya integral no es otra cosa que 4 quinto de x a la 5 más x a la 3 coseno de y más la constante de integración. Esa constante de integración puede ser una función de y. En este
preciso momento del camino para determinar completamente la función f de x, y, solo basta encontrar la constante de integración. ¿Cómo hacerlo? Pues podemos recordar entonces que la derivada parcial de f con respecto a y debe ser igual a la función r sub 1. Nos agarramos de este hecho para poder encontrar la constante de integración, es decir, la función h de y. En efecto, integramos entonces a la función f con respecto a y. Entonces obtenemos que este primer término, la derivada como es parcial con respecto a y, esto sería 0. El término x al cubo permanece fijo. Derivamos entonces al coseno de y. La derivada del coseno de y es menos seno de y. Y la derivada de h de y sería una derivada ordinaria por ser solo función de y. Tendríamos entonces h' de y. Decíamos que esto debe ser igual a r sub 1, es decir, debe ser igual a menos x al cubo seno de y. Podemos entonces eliminar términos sumando el inverso aditivo de la función menos x al cubo seno de y, de donde obtenemos que h' de y sería igual a 0. Integrando a ambos lados obtenemos que h de y es igual a una constante, con lo cual ya tenemos la otra parte que nos faltaba para garantizar por completo la función f de xy. Colocamos eso entonces en la función que teníamos previamente en el paso anterior y tendríamos como resultado f de xy igual a 4/5 de x a la 5 más x a la 3 coseno de y más c o igual a c. Con esto se termina el ejercicio, es decir, hemos resuelto la ecuación diferencial o hemos encontrado la función f para la cual la ecuación diferencial que tenemos acá es la diferencial exacta. En la pantalla entonces tenemos unos ejercicios para resolver, lo que permitirá afianzar la temática. Quedan esos ejercicios allí para que puedan ustedes en grupitos de trabajo poder ejercitar. No es más por el momento. Gracias por atender. Recuerden que le habló su profe Pablo Elías. Cualquier novedad pueden escribirme en la página que aparece y que les señalo en pantalla. Hasta una nueva oportunidad. Chao.